Mm, Hola, hola, bienvenidos a quienes están viendo la transmisión de lecturas sociológicas. Y si no, los que nos van a ver después en YouTube, vamos a dejar grabada esta grabación. Vamos a hablar sobre la reciente publicación en español de la obra de Bourdieu, Las trampas de la investigación. Es un libro que pues recopila, pues obviamente, artículos que habían sido escritos por el autor, pues en francés, en alemán, pues que no habían llegado a español. Estamos hablando de que Bourdieu pues dejó una obra pues bastante completa, bastante compleja, que pues aún falta por conocer pues ciertas aristas, ciertos artículos que pues han quedado pendientes por ahí y que, o sea, tan solo por mencionar un ejemplo, apenas en años recientes se tradujo una obra muy fundamental de su perspectiva sobre el arte. Este libro que tiene sobre Manet se tradujo al inglés. Es, por ejemplo, un libro que todavía no nos llega al español. Es algo que también estaremos esperando. Bueno, algunos ya tuvimos como la oportunidad de ojear ahí pirateado la obra, pero pues no es lo mismo, ¿no? También esta Magali nos va a comentar un poco de cómo el trabajo editorial y pues determina un poco las obras que se traducen de los autores, pues sobre todo en este caso de Francia, ¿no? Y sobre todo de los sociólogos. Vamos a estar comentando un poco sobre estas características pues, editoriales de la obra. Nos propusimos no tanto hacer un resumen del libro, porque pues la invitación es como a conseguirlo, a que lo lean. También ahí ya en redes ya supieron varias formas de socializarlo, pero vamos a comentar pues obviamente las experiencias de lectura pues obviamente son situadas, ¿no? O sea, también vamos a tratar de abordar desde nuestra perspectiva qué rescatamos de esta obra fundamental, que nos habla sobre todo de los procesos de reflexividad que pues Bourdieu detectó como necesarios en la sociología, ¿no? Y de forma muy preliminar y como presentación, pues es lo que yo comento y pues comentar que la perspectiva tanto de Harumi como la mía, pues se ve muy orientada desde la sociología del conocimiento de los intelectuales. Entonces llevamos ya varios años tratando de abordar desde esa perspectiva cómo el conocimiento sociológico pues y otras producciones artísticas, intelectuales, pues tienen un entramado social que pues el hecho de comentar un libro, pues sabes que es la materialización de un conjunto pues de ideas que pues tuvieron sus puntos de conflicto, de diálogo, pues con otros autores, ¿no? O sea, y es un poco lo que vamos a estar abordando, ¿no? No sé qué quieras decir, Harumi, como a modo de presentación. No, pues espero que se queden a todo, a toda nuestra intervención, porque pues una vez que Bourdieu fallece, pues se queda como ahí a la expectativa qué va a pasar, ¿no? Y es un poquito lo que me gustaría comentar. Pues Sí, bueno, no sé si quisieras comentar así como en principio, pues cómo llegaste a esta obra, ¿no? Porque de cierto modo tú me chismeaste que tú este sí, libro. pues o sea, realmente fue una sorpresa. Creo que lo encontré muy casual, este, buscando libros de Bourdieu en realidad, y ya después me enteré, ¿no? O sea, ni siquiera lo promocionaron ni nada, pero justamente me pareció una sorpresa porque la obra que todos esperamos, pues justamente ya lo mencionaste, es esta obra que hace sobre Monet y las revoluciones simbólicas, y realmente es un libro que yo esperaba desde que se anunció, y fue una fortuna encontrarlo traducido en inglés, y espero que si hay algún editor escuchando esto, por favor. Y realmente, o sea, ya habíamos tenido, por ejemplo, la publicación, no recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, de este texto que hizo Fondo de Cultura Económica sobre antropología económica,
que ese también fue un libro que habría que leer y discutir, porque es una obra que no se conoce tanto sobre Bourdieu. O sea, nuestro imaginario sobre el trabajo de Bourdieu pues, se restringe más como a su investigación en educación, en, en los intelectuales, los escritores, los artistas. Pero, por ejemplo, esta obra de antropología económica que habla sobre las estructuras económicas, las estructuras sociales de la economía y que tiene que ver con su trabajo antropológico en Bern y todos esos espacios sociales. Y, por ejemplo, este texto me llamó la atención. O sea, yo apenas encontré un número de las actas de la Recherche, que es la revista que dirigió Bourdieu, que fundó Bourdieu en su momento y que ahora lo sigue, la continuidad que vemos ahora pues es de todo este proyecto colectivo que fundó Bourdieu en Francia con el Centro de Sociología Europea en la École de Estudios de Ciencias Sociales, que pues es una escuela impresionante que trabaja no solamente con el espacio francés, tienen sus propios centros de investigación de otros espacios sociales, que eso es lo que me llama la atención y que pues después comentaremos, ¿no? Pero este libro en Francia se publica en 2022 y coincide con la publicación de este número que yo lo voy a traducir del inglés porque lamentablemente no estudié francés, pero el número prácticamente dice así, ¿no? Es una pregunta, ¿quién le teme a las ciencias sociales? ¿No? Y entonces el hecho de que es la compilación, el texto en francés se llama Retorno a la reflexividad, pues tiene mucho que ver con la posición que tienen los investigadores, no solamente en Francia, sino a nivel global, porque es un fenómeno que podemos ver a nivel global y está relacionado, está vinculado con el ascenso de las derechas en el espacio político. Y si ustedes pueden acceder, hay algunas traducciones al inglés, si no saben francés, pero si saben francés, pues ahí pueden encontrar algunos de estos textos gratuitos. Pero, o sea, a mí me llama la atención que este libro se inserta en este espacio de la política y lo político y cómo los sociólogos tenemos que enfrentarnos a, este cambio político que estamos viviendo o que estamos, ¿cómo decirlo? Pues sí viviendo, ¿no? Porque es un fenómeno global, o sea, no es como decir que solo Estados Unidos tiene estas esquemas en la política de apertura, pero al mismo tiempo restrinjo, y cómo se está viviendo en América Latina, en Argentina específicamente, y cómo se está viviendo con el conflicto de Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces, me pareció interesante que la publicación de este libro en francés tiene otro título. Yo le decía a Omar que, por Dios, este título es lo más polémico que puede ser, y creo que la intención sí era, de una u otra manera, la polémica, pero el texto, o sea, el título en español, no sé si fue elección de los editores en Francia, si fue elección de los editores aquí en México. Y otra cosa curiosa es que, a diferencia de otros textos traducidos de Bourdieu en Argentina, en España, por sus propios, no podría decir alumnos, pero por sus seguidores, esta traducción, hay un pequeño contacto, espero que si lo está viendo le mando saludos. Me comentaba que la traducción de este libro la mandaron directamente de Francia. No fue una traducción hecha ni por académicos argentinos, españoles, mexicanos, no, sí fue una traducción que mandaron directamente de Francia, y eso pues debe por ahí causarnos un poquito de interés, ¿no? En cuanto a en cuanto al tema que mencionabas tú de la sociología de la traducción. Y otra cosa que me pareció interesante es que pues este libro fue editado por uno de los hijos de Bourdieu, que está más orientado a estudios económicos, y a Johann Heilbronn,
que es uno de los sociólogos especialistas en o sea, sí la teoría burdiana, pero con otros, o sea, con otros esquemas, como es lo de la cuestión de la internacionalización de las ideas. Todo este trabajo que hace Sapiro, pues es también gracias al trabajo que hace Johann Heilbronn en Francia, ¿no? Y me pareció interesante eso. Ellos son los que hacen la introducción a esta obra, una introducción, pues, con conocimiento de causa, ¿no? Porque ellos mismos forman parte de todo de toda esta escuela burdiana, que recordemos que no es que sean los seguidores como en este sentido religioso de Bourdieu, o sea, no, más bien esta obra nos hace pensar o nos hace a dimensionar a Bourdieu no como un individuo, sino como un grupo. O sea, Bourdieu pues funciona desde o sea, podríamos hablar de Bourdieu desde esas dos perspectivas. Bourdieu como el gran científico que se coronó, bla, 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 en un espacio muy concreto, pero también que logró conectar con otros espacios sociales en la producción del conocimiento científico, que me parece que esto es lo que podemos observar pues en, en los textos, ¿no? O sea, los textos, pues, Omar me decía, es que no hay como tal una coherencia, pues no hay una coherencia entre los textos, porque son escritos en diferentes momentos. Son artículos, son entrevistas, que yo lo leería ya, pues una vez que aprendí toda una trayectoria intelectual en la sociología, una historia de la sociología concreta, y este texto ya nos hace o nos abre algunas perspectivas ya al momento de insertarnos nosotros en un campo social para hacer investigación, que era lo que a mí me gustaba. Bueno, a mí lo que me gustó de este texto, que sí es un trabajo no difícil. Yo no entraría a leer a Bourdieu con este libro, más bien yo lo leería una vez que ya leí algunos textos, porque sí, o sea, tiene su complejidad, ¿no? Y no podemos entender esta obra sin antes haber visto por lo menos otras obras del autor. Y pues ya. Podemos, digamos, particularizar algunas cuestiones del libro. Como mencionaba, no tanto en el interés de resumirlo, porque pues sí, como comentas, te doy la razón en el que se requiere como pues, cierto conocimiento previo, pero creo que también nos trata de decir Jerome Bourdieu, el hijo de Bourdieu, y en cierto modo que la labor de la sociología muy en particular, y sobre todo tomando en cuenta que lo han tocado varios autores dentro de la sociología, ¿no? Que eh, digamos que no hay como un punto cero, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando uno pretende hacer sociología o adentrarse en las ciencias sociales, ya hay ideas establecidas sobre los temas que uno quiere investigar, ¿no? Entonces, lo mencionabas ahorita, ¿no? Vamos a hablar de política, pues quién sabe cómo, quién sabe con qué elementos o con elementos muy variados o muy sofisticados. La mayoría de personas adultas por lo menos ya tienen una idea sobre lo político, sobre la política, ¿no? Entonces, el momento que llega un sociólogo, un antropólogo, un cientista político a explicar algo, es más cuestionado que en otras disciplinas para explicar pues este tipo de temas, ¿no? O sea, pensemos un poco en lo que popularmente se conoce como la divulgación científica, ¿no? Es un tema con el que nos hemos confrontado un poco, por el hecho de que pues tú puedes ver canales de YouTube de física, de química, y bueno, la evidencia demuestra esto y muchos espectadores son de, oh, sí, explícanos más, ¿no? O sea, está muy interesante lo que comentas, ¿verdad? Y en cambio, cuando un sociólogo se presenta a explicar un tema, por ejemplo, electoral, que es lo que, por ejemplo, tú y yo hemos vivido así bien de cerca, no, es que tú estás opinando esto porque estás a favor de tal color, de tal corriente, y cuando pues, nada que ver, ¿no? O sea, entonces, la idea de reflexividad que es como el eje rector de esta obra,
pues nos pone en el entendido de que el sociólogo tiene que fijar un posicionamiento, pero en Bourdieu es muy diferente a las propuestas que existían como de las corrientes marxistas, ¿no? O sea, hay un posicionamiento, sí, y Marx diría, pues, a favor de un comunismo científico, ¿no? Desarrollado. Y pues son otras condiciones de producción intelectual, ¿no? Al día de hoy podemos decir, pues hay un posicionamiento, pero pues también hay que darle la parte científica, ¿no? O sea, y como comentaba nosotros que hemos visto esta parte electoral, digo, tanto por criterios de que hemos estado envuelto en la administración pública, y a veces no se nos permite ni siquiera opinar, ¿no? Porque pues tendremos conflictos en nuestro propio trabajo, ¿no? Pero pues no quiere decir que no tomemos una postura, ¿no? En cierto modo, estar en la administración pública nos pone, pues no solamente frente a opiniones que son cuestionables, sino a decisiones. Y hablar de decisiones, pues ya es algo, pues delicado, ¿no? O sea, ver a jefes de área que toman decisiones en base a criterios que no son nada ni racionales con la administración pública, ni con un objetivo social, pues ya te vuela la cabeza, ¿no? De qué demonios se está haciendo en ciertas áreas de la administración pública, pero pues también el trasfondo desde cómo se está concibiendo una realidad, ¿no? Que es precisamente ahí donde entra lo interesante de la perspectiva sociológica, ¿no? Y entonces la reflexividad Bourdieu nos la pone como en tres niveles, ¿no? O sea, que no quiere decir que haya una guía así a pasito ABC para ejercer una reflexividad, sino que pues son elementos que la misma realidad, las mismas redes intelectuales o el campo en el que te estás involucrado, en determinado momento te va a poner en cuestión, ¿no? O sea, si estás inserto en ese espacio, pues te lleva a cuestionar pues tu condición de clase, de género, tu espacio geográfico, ¿no? Y en otra dimensión pues te lleva a cuestionar los poderes externos que hay para que ciertas personas piensen como piensen, ¿no? Ahí lo hemos discutido mucho, ¿no? De que la sociología del conocimiento ya traía pues toda esta visión, ¿no? Bourdieu pues ya se montó como en eso. Aquí hemos discutido mucho lo que Bourdieu le debe, pues sin reconocerlo mucho a Mannheim, que por ahí sé que quieres comentar, porque hay cosas muy parecidas entre Mannheim y Bourdieu, de cuestionar las realidades en el sentido de que el conocimiento está forjado desde ciertas orientaciones, ciertas tradiciones de pensamiento, ciertas instituciones, y que incluso una parte de imagen, cuando habla en diagnóstico de nuestro tiempo, que la labor del sociólogo es como analizar cómo las estructuras van conformando a los individuos, pero el foco de atención debería ser como el intermedio, ¿no? Y llega a proponer una noción muy parecida a la de hábitos, pero como que sin decirlo. Y pues todo esto otros sociólogos pues no lo reconocen tanto, ¿no? No sé cómo ves esa parte. Sí, yo creo que pues la tradición burdiana la forma de pensamiento burdiano, pues sí podríamos rastrear como en dónde se adscribe, porque no solo, considero que no solo es con Mannheim, o sea, yo creo que sí es mucho la escuela como weberiana. O sea, desde este texto del político y el científico de Weber, yo creo que ahí se abrió esta discusión sobre el papel del sociólogo, porque en este número de las actas que les comentaba, pues hablan de eso los autores, entre ellos están Jerome Bourdieu, Johann Hale Brown y otros sociólogos que fueron alumnos, compañeros de Bourdieu, y que dicen eso, ¿no? O sea, cómo la sociología y el propio sociólogo tiene que cuestionarse la dimensión política desde la que está hablando. Porque dicen estos autores, pues no es que en sí la sociología sea política,
O sea, no es que nosotros hablemos en nombre de un movimiento político, sino que este movimiento político tiene unas raíces estructurales que al momento de investigarse, pues sale a la luz todo este mecanismo de dominación, todas las estructuras que constriñen a los individuos, que siguen dotando de sentido esa dominación. Y por eso a la política le molesta, ¿no? Digo, podríamos hablar de temas contemporáneos y igual nos van a tachar de izquierdistas o de lo que sea, pero no toman en cuenta que en sí mismo estos temas son cuestionados porque cuestionan a su vez, o sea, ya en un sentido muy burdiano, pues todos estos mecanismos de dominación. Y por ejemplo, si leemos a Mannheim en Ideología y Utopía, que es un texto pues clave para todos, y lo leemos no solamente desde esta cuestión de la sociología política, hablando de estos dos grandes conceptos, sino si lo hablamos desde sociología del conocimiento, pues qué es lo que nos va a decir Mannheim en este texto. Desde las primeras páginas lo dice. Nosotros ocupamos un lugar en el espacio académico, en el espacio sociológico, pero al mismo tiempo ocupamos una posición de clase o una posición social, que es lo que nos va de una u otra manera delimitar la manera en la que estamos conociendo. Entonces, pues de una u otra manera ya es más refinado en el análisis con Bourdieu, con esta idea de reflexividad, o incluso desde antes con el concepto de, ¿cómo se llama? Vigilancia epistemológica, ¿no? Y después con el concepto de reflexividad, pues habla de eso, ¿no? Que nosotros como sociólogos siempre nos tenemos que enfrentar a esa mirada desde una perspectiva, porque ella es lo que mencionaba, por ejemplo, Héctor Vera, ahora que estuvimos en la biblioteca, ¿no? Que la mirada de Mannheim era una mirada perspectivista. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, lo que dice Bourdieu en el campo, ¿no? Tener estas dos posiciones de ortodoxos y heterodoxos y cómo van delineando las prácticas, cómo va haciendo ese juego en el espacio social, que va delimitando de una u otra manera las formas de la acción. Entonces, y yo creo que eso tiene mucho que ver con que son de orientación marxista, no sé. O sea, pero no es un marxismo, como dices tú, no es un marxismo como tal militante. Aunque Bourdieu sí estuvo inmerso en proyectos que intentaron no intervenir como tal, o sea, en el sentido de, voy a formar mi partido político y ya, ¿no? O sea, no es una forma de intervención en ese sentido, sino más bien es una forma de visibilizar los problemas que están pasando. Y él siempre escribió, por ejemplo, sobre las guerras colonialistas en las que estuvo inmerso Francia, ¿no? Y que eso también habla de una especie de militancia, pero no como la reconocerían algunos marxistas, ¿no? Y por ejemplo, Mannheim, pues también tiene una trayectoria similar. Mannheim no, o sea, era marxista, pero no era un marxismo militante. Era más bien como un marxismo, ¿cómo decirlo? Analítico. Bueno, no sé si estés de acuerdo con analítico. Sí, analítico, sí. Sí, porque Mannheim pues también tuvo, o sea, no es que no estuviera de acuerdo con los marxistas clásicos, ¿no? Sino que él recuperó la visión de Marx de otra manera, de una manera más, yo sí considero más analítica y pues no, o sea, desde nuestro lugar no podemos conocer el trabajo de Mannheim porque no se ha traducido, pero sí tiene textos, por ejemplo, donde él analiza a una serie, a algunos grupos intelectuales de su tiempo en Alemania, y cómo eso lleva al pensamiento conservador, ¿no? Pero creo que no se han traducido algunos ensayos, pero no como tal su trabajo de investigación, que bueno, ahí serían nuestros Creo que hay un punto de
pues no sé cómo decirlo, si de conexión o de confrontación con las ideas de Bourdieu con Mange. En algún texto se llega a mencionar un poco quizá porque lo entendió pues muy a su manera, ¿no? Pero como el disgusto un poco con la idea de Mange, de que las figuras intelectuales, digamos, con esa capacidad pues de reflexionar sobre temas sociales, en cierto modo dice que el desarrollo histórico podía ser como una clase aparte, ¿no? O sea, Mannheim no concebía como que hubiera una clase dominante que insertara las ideas dominantes y ya, sino que había como estratos, digamos, que se podían interconectar entre clases y que pues el desarrollo histórico de ciertas profesiones o desarrollos intelectuales, oficios intelectuales, podía llevar a que estas figuras intelectuales tuvieran un campo de autonomía, pues para volar, sobrevolar, ¿no? Sobre las ideas y las perspectivas de dominantes, como las dominadas y etcétera, ¿no? Las que hubiera, ¿no? En algún momento Bourdieu llega a señalar que está un poco en desacuerdo con esa idea porque no se puede dar históricamente, ¿no? Al menos en el contexto en el que lo analiza, o dice, o al menos no al punto tan radical de decir los intelectuales son y representantes de algo libre, ¿no? O sea, representan el libre pensamiento y su opinión es como, pues, sagrada, ¿no? Cuando, por decir lo que más o menos atacó a efectos prácticos, también criticando ciertas figuras, pues eso, ¿no? Que había condiciones sí de autonomía, había condiciones sí de producción autónoma de, pues, de libros, de ideas, de circulación de ideas, pero pues eso no quería decir que estos intelectuales, estamos hablando de las figuras dominantes de Francia en el siglo XX a mediados, Sartre, Foucault. en algún punto Foucault, pues no quiere decir que sean completamente independientes, ¿no? Aunque tampoco se podía regresar al punto de decir que representan enteramente a una clase, a una ideología, cuando pues había que analizarlo más a fondo, ¿no? De cómo en algún momento se limitó la perspectiva marxista y pues también aquí también entra un poco a cuestionar y creo que es como uno de los principios que mueve a criticar la idea de comunidad intelectual, pues lo que representó las obras de este Merton, ¿no? Cuando Mm. se habla de comunidad intelectual o comunidad de sociólogos, Bourdieu ataja directo, pues es que eso es un mito, ¿no? O sea, no somos una comunidad, o sea, somos una comunidad pues con una capa pues muy endeble, ¿no? O sea, solamente somos un referente hacia afuera, pero habría que entender que hacia adentro un campo intelectual, un campo disciplinario, científico no se puede sostener pues si no estuvieran esas luchas internas por imponer pues una visión o un principio de visión del mundo, ¿no? Que eso es lo que trató de reflejar que en el mundo intelectual y en el que se producen ideas, sobre todo esto es clave entenderlo desde las ciencias sociales, ¿no? Que queremos escribir un artículo y pues no tendríamos que estar en la ingenuidad de que no haya ideas preconcebidas ya sobre cualquier tema que queramos escribir, ¿no? Y el problema no es tanto hallar una originalidad o un conocimiento como se hace en las ciencias naturales. En algún punto del libro habla de este punto, sino más bien de cómo entre lo que ya se está produciendo, las ideas que ya circulan, pues se puede hacer un balance hacia analizar algo, ¿no? Algo más empírico. Este es uno de los puntos igual cruciales en las ciencias sociales, ¿no? Y bueno, lo que quería llegar con esto es cómo también la sociología ha ido más bien históricamente, pues tomando una forma eh, que, por ejemplo, también lo hemos discutido, que sociólogos de hace 40, 50 años, pues tenían tanto herramientas más limitadas para investigar o estaban bajo el influjo de otras perspectivas de lo que era la sociología, ¿no? Y pues yo sí tengo mucho la idea de que la sociología que ahí consideramos como el estado normal, pues sí es como fruto de la combinación pues de elementos que aportaron varias redes de sociólogos, ¿no? No quisiera decirlo como legado,
pero quizás sí como tradiciones epistémicas o de investigación, muy en el sentido de sociología del conocimiento, ¿no? Y aquí lo discutíamos hace unos días, ¿no? Que la figura de Bourdieu, que no solamente estamos hablando de Bourdieu, sino la red Bourdieu, todo este círculo de discusiones entre Bourdieu, Passerón, los estadísticos con que se relacionó Alain Darvel, pues, y ya después como investigadores que se asociaron con él y después hicieron obra propia como Huacán, Zapiro, Voltansky este, también. uh-huh, el argelino Abdelmalek Sayad, pues también tiene una obra muy, muy importante que tiene que ver con la migración. Pues esta red Bourdieu ha configurado lo que hoy, por lo menos en lo que yo denomino, pues que es la sociología de investigación, pues con reflexividad metodológica y además con una orientación ética, ¿no? O sea, que también podemos rastrear mucho de eso en la sociología norteamericana, pero que no se llegó a consolidar muchas veces como la perspectiva sociológica dominante, ¿no? Que tenía limitaciones políticas, yo sí me atrevería a decirlo, tiene limitaciones políticas ciertos departamentos de la sociología estadounidense, al menos lo que conocemos del siglo XX, pues para presentarse como, pues como lo que hizo Bourdieu, ¿no? O sea, siendo crítico de políticas públicas, a lo mejor ciertos sociólogos norteamericanos no se atrevían como a tanto, y en México, en Latinoamérica, pues a lo mejor sí existían los elementos para ser suficientemente crítico, pero se adolecía de herramientas metodológicas para estudiar pues, ciertos casos, ¿no? La desigualdad, la pobreza y todos los temas que en el siglo XX fueron dominantes y que ya con el nuevo siglo pues empieza a abrir cierta perspectiva, ¿no? Que precisamente ha llegado por traducciones y enterarnos de cómo va la sociología en el mundo, ¿no? Y es precisamente volviendo a lo mismo, ¿no? Que esta idea de reflexividad cobra pues mayor sentido, ¿no? Al ver que para hacer un tema de investigación pues ya no basta como un proceso de individual, ¿no? De yo quiero investigar esto y ya me aviento mi ensayo y pues son ideas como autosostenidas, pues en realidad ese modelo de sociología, pues es un poco insostenible, ¿no? O sea, ahora se requiere pues una discusión colectiva, insertarse en redes hablando en términos muy amplios, ¿no? Y que de las ideas que nosotros queramos desarrollar de investigación pues tengan un trasfondo, pues sí, con una metodología sólida que permita la reflexividad de por qué estás construyendo ese objeto de estudio, esa problemática, y pues también que involucre un proceso de diálogo, ¿no? Entonces, creo que la idea de reflexividad de Bourdieu o de la red Bourdieu, pues va hacia ese sentido, ¿no? Colectivizar no solamente los resultados de investigación, sino hacer claro el proceso de cómo se está construyendo la ciencia, ¿no? La ciencia social. Porque pues durante más de 100 años se ha cuestionado eso, ¿no? Si lo que producimos es ciencia, ¿no? Y bueno, no sé hasta ahí qué puntos te ha generado pensar, qué he comentado. Bueno, como lectora de Mannheim, no por tener cierta soberbia o tener la autoridad, pero la crítica de Bourdieu a Mannheim no, a mi parecer no se justifica, porque si leemos este texto de Ideología y Utopía y hay otro que habla sobre los intelectuales, de hecho en ese segundo texto Mannheim dice que se malinterpretó esta idea del intelectual que flota libremente. Y de hecho su concepto de autonomía relativa, porque Mannheim la llama así, autonomía relativa, o al menos así se tradujo, pues es muy similar al concepto que trabaja Bourdieu, ¿no? Pero pues ese ya sería como tema de otra, de otra discusión. Y esto que mencionabas o que ya mencionábamos de hablar de Bourdieu como una empresa colectiva, tiene mucho que ver con sus últimos textos sobre los intelectuales, porque él dice que frente a este corporativismo del intelectual, que es una sociología que beneficia o tal vez no beneficie, pero de una u otra manera
se realiza con un financiamiento económico fuerte, o vaya que está al margen de lo que los empresarios le piden que hagan, ¿no? Porque esa es otra aplicación que se puede hacer de la sociología y que es algo que por ejemplo, se habla que es la práctica de la sociología estadounidense. Bourdieu, recuerdo que hay un texto en las reglas del arte y tiene otros textos, pero él habla que deberíamos de funcionar como un intelectual colectivo. Y creo que toda esta idea de intelectual colectivo de Bourdieu se pone en práctica en la escuela francesa, pues que él hizo, ¿no? Porque no es que los burdianos solo analicen educación o solo analicen a los intelectuales, sino que tienen toda una forma, una práctica de hacer sociología. No sé si la inventó Bourdieu, porque eso sería como mucho, pero sí la condensó Bourdieu, la sistematizó y logró crear una escuela, pero no una escuela en el sentido teórico, en el sentido de la gran teoría, sino más bien cómo hacer sociología y cuáles son los límites de ese conocimiento. Que yo creo que eso está muy vinculado a este concepto de reflexividad, reconocer los límites y las posibilidades del ejercicio sociológico. Y que me parece interesante que, bueno, no, yo desconozco si en los posgrados, por ejemplo, la forma de enseñar sociología, obviamente ya no es como te la enseñan en la licenciatura, ¿no? Que es una forma que te dicen, hay estas tradiciones, estos paradigmas, y pues tienes que aplicar uno, ¿no? En tu proyecto de investigación. Sino más bien creo que ya la sociología contemporánea no funciona, o creo yo que no funciona tanto en cuanto a un sistema teórico único, sino más bien en cuanto a temáticas. Y creo que ese es el trabajo que se está realizando ahorita pues en los herederos de Bourdieu, que no voy a decir que es como un heredero único, sino más bien todo este trabajo colectivo, pues viene de ahí, ¿no? Y se va asimilando de esa manera. Y creo que Bourdieu pues facilitó ese intercambio internacional entre los sociólogos, porque, por ejemplo, en Argentina sí fue muy importante su trabajo, en México también se trabaja mucho Bourdieu, en Asia, incluso en Rusia, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me llama la atención, que Bourdieu pensó en un intelectual colectivo que se enfrente a estas estructuras de dominación, pero no es un intelectual colectivo que sea colonizante, que reproduzca una dominación muy a la francesa, ¿no? O que, apliquen todos mi teoría, ¿no? O sea, si la teoría de Bourdieu te funciona, pues adelante, ¿no? Pero no creo que su visión de la sociología pues sea así. Porque si nos ponemos a pensar toda esta cuestión polémica de Bourdieu, de atacar y etcétera, pues al final de cuentas alimenta la discusión porque te hace leer a esos otros autores que él critica, ¿no? Para saber por qué los critica. Que es yo siento que una dinámica muy interesante en cuanto al diálogo sociológico. Bien, algo que igual quiero llegar como a dos ideas. La primera, tuvimos la oportunidad de comentarlo en el curso que dimos hace un par de años, no sé cuánto fue más, Dos. de cómo, por ejemplo, lo hizo Luis Pinto, ¿no? En un libro que tiene sobre Bourdieu, que a diferencia de otras perspectivas sociológicas, incluso hablando de Max Weber, cómo cambió la figura del sociólogo, o sea, de ser como este erudito, que igual no tiene nada de malo, ¿no? O sea, Max Weber se sentaba y se leía libros de teología, de historia, y solamente así sacó pues la ética protestante, ¿no? Pero cómo cambia el estilo hacia algo más antropológico, digamos, de algún modo,
pues en la generación de Bourdieu, ¿no? Bueno, creo que incluso le antecedieron algunos, la escuela de Chicago, ¿no? En Estados Unidos, que estos cuates dijeron, pues sí, vamos a la calle, ¿no? Vamos a estudiar los barrios bajos, vamos a, pues a jugarnos el pellejo, ¿no? Incluso también hay anécdotas de que, pues algunos sí, literalmente se jugaron el pellejo en los barrios pesados ahí de Chicago y de otras ciudades, pero esto poco se sabe, ¿no? Sorprende, pues uno enterarse que es una perspectiva que se conoce poco de lo biográfico de Bourdieu, en el sentido de que pues él se aventó a estudiar Argelia, pues en un contexto de guerra civil, o sea, esas ideas independentistas, recordemos que Argelia era una colonia francesa, y hasta los años 50, 60, pues inicia un proceso de, no sé cómo definirlo exactamente, pero entre guerrillas, movimientos subversivos en Argelia que se querían independizar de Francia. Y Bourdieu desde muy joven tiene una experiencia pues militar, lo manda en Argelia, y de ahí pues conoce, tiene un primer contacto, ¿no? Con una realidad de una población pues no francesa, digamos que conoce a los colonizados, a los que viven pues en condiciones pues precarias, y que además están enfrentando pues condiciones pues de discriminación, ¿no? También sigue siendo súper válido en Europa este fenómeno, en América Latina también, eh, los fenómenos de, ¿cómo decirlo?, de violencia simbólica a partir de lo racial, de lo étnico, pues están de lo más presentes, ¿no? Entonces, saber que Bourdieu estuvo ya una segunda, una tercera vez en Argelia, ya haciendo como pues un estudio más antropológico, más sociológico, y que lo hizo en condiciones pues de peligro, ¿no? Uno de sus más allegados, que fue Abdelmalek Sayad, pues comenta que iban a una comunidad de Argelia, hacían como registro etnográfico, etnológico, y al otro día pues iban a otra comunidad, y luego les llegaban pues las noticias de que habían balaceado, ¿no? O se habían confrontado unos guerrilleros con pues ciertos militares. Entonces Bourdieu vivió condiciones de riesgo, ¿no? Entonces todo lo que pareciera que habla de abstracto al hablar de reflexividad y hábitos y campo y todo lo que llega a hablar en su teoría, pues sí provino de una experiencia pues de andar corriendo, ¿no? Literalmente, ¿no? Andar comprendiendo una realidad pues muy compleja, como es la condición de ser colonizado y de pues enfrentar un proceso de independencia, ¿no? Que además después se dio cuenta que pues tampoco podía caer en las ilusiones antropológicas de sus contemporáneos, ¿no? El país civilizado y los atrasados africanos, ¿no? Cuando pues en realidad comprendió que eran formas diferentes de concebir una organización social, y ya después se metió de lleno a analizar las contradicciones culturales y políticas pues de su sociedad, ¿no? Que creo que también es a lo que aspira pues un sociólogo, ¿no? Y igual esto me conecta un poco al segundo punto que quería mencionar en este bloquecito, que era cómo una experiencia sociológica así determina, pues obviamente a cuestionar otras figuras sociológicas, que es lo que comentabas, ¿no? Este, Bourdieu llega de esa experiencia de correr, de enterarse de balaceras en Argelia, de a veces apenas y salir librado. Encuentra a una comunidad o a redes filosóficas que hablan de Argelia, que hablan de la libertad en el mundo, y pues son personas que pues nunca han pisado esas realidades, ¿no? Que las ven desde el mundo pues de las ideas, por decirlo, por ironizarlo de alguna manera. Y creo que Bourdieu lo comenta pocas veces, pero creo que sí llega a rivalizar mucho con la figura de Jean-Paul Sartre, ¿no? O sea, pues este sujeto que tuvo pues todas las ventajas del mundo, por decirlo de alguna manera, y lo evidencia mucho en criticar un texto muy específico de Sartre, cuando habla de un camarero, de un mesero, y Sartre se pone a imaginar todo lo que piensa este camarero, de su condición de clase, bla, bla, y Bourdieu se queda, pues, en vez de imaginarte lo que piensa, ¿por qué no así le preguntas, cuate, no? O sea, esa verdaderamente sería la labor de hacer sociología, ¿no? No nada más especular, ¿no?
Y en este libro que estamos comentando, llega a unos párrafos interesantes en que dice que eh, en su tiempo se llegó como a romantizar un poco la figura del antropólogo, del sociólogo, equivalente como a si fuera un artista, ¿no? O sea, jugando como al juego de, pues de querer ser el próximo Sartre, ser el próximo Voltaire, el próximo líder de una comunidad intelectual. Cuando dice Bourdieu, pues lo que yo he vivido de sociología, pues es algo más disciplinario, ¿no? Es de levantarte tempranito, preparar tu grabadora, tus materiales, tus encuestas y saber aplicarlas, ¿no? O sea, no sé qué piensas de esta parte, sobre todo tú que has visto esto de las figuras artísticas y que pues Bourdieu fue afiló el cuchillo, ¿no? Y muy crítico. Tu micrófono está apagado. Eso sí, recuerdo que lo menciona en algún texto de o sea, creo que la consagración de Bourdieu sí fue como delimitarse o enfrentarse a una comunidad que él mismo menciona, ¿no? Que no se sentía parte de. Y creo que tiene que ver con estas experiencias que él tuvo, ¿no? E incluso desde no haber nacido en la gran capital francesa, eso ya implica un posicionamiento que él va a seguir a lo largo de su trayectoria. Aunque pues muchos le pueden criticar que sí llegó a ser la gran estrella, pero no, o sea, vaya, no porque él quisiera o porque él definiera que así iba a ser su proyecto, sino más bien todas todo el entorno pues propició ese fenómeno, ¿no? Pero él Bourdieu sí recuerdo que en alguna entrevista dice que pues al mismo tiempo que intentó comprender esta cultura intelectual de Francia, pues al mismo tiempo ir a criticarla, ¿no? Y criticar estas formas de dominación que se hacen en ese campo o en ese espacio social. Y creo que es un poco lo que hace con todo el trabajo de Flaubert, eh, hablar de la comunidad literaria y cómo pues este mito de la singularidad o este mito de que el individuo se crea a sí mismo, pues en realidad no, o sea, es toda una trayectoria por la cual tú pasas para poder formarte como tal. Entonces, creo que esta experiencia social de Bourdieu desde su infancia, creo que es lo que va a delinear su propia visión de la sociología. Sí, pues aparte, otra, digo, no sé si quien vaya a ver este video ya habrá leído el libro. Creo que igual un poco traté de despejarme un poco de todo lo que conocía de Bourdieu y como que llegué como al pensamiento de que uno de los desarrollos un poco más difíciles de entender en este libro, eh, sobre todo en parte por la terminología, ¿no? En algún momento Bourdieu y Passerón, que son ideas conjuntas, pues llegaron a plantear lo de la ruptura epistémica, ¿no? Muy en sintonía con, a su vez, con Bachelard y con Kangenheim, que son epistemólogos que tuvieron gran influencia en ambos. Ahora en este libro se traduce a romper un poco con lo que él menciona, el inconsciente, ¿cómo se dice? Escolástico, ¿no? De algún modo, ¿no? O sea, mencionó que es una idea como difícil de explicar o de desarrollar, porque Bourdieu sugiere que la actitud de querer explicar mediante los cánones dominantes a veces es la que te dificulta comprender la realidad, las realidades sociales, ¿no? Y creo que más concretamente tendría que ver si lo quisiéramos como resumir o explicarlo de una forma más sencilla. Es como si decir que en la reflexividad también nos tuviéramos que dar cuenta de que la academia dominante o los, en la perspectiva de los enmarcados, ¿no? Si hablamos de medios de comunicación, no solamente que haya ideas
preconcebidas como ideología o como emociones, sino como explicaciones, como auténticas desarrollos intelectuales, que a veces confrontarlos no es fácil, porque cuando uno quiere analizar pues ciertos temas, y mencionábamos que a veces pues ya están explicados, Bourdieu dice, pues no hay que caer como en la tentación de suponer que la perspectiva escolar que hubo anteriormente necesariamente es la correcta, ¿no? La que más nos aproxima a comprender esa realidad, ¿no? Y creo que al momento de analizar el campo intelectual, lo desarrolla de una forma pues más clara, ¿no? Por ejemplo, cuando nos habla de experiencias de literatos o de intelectuales que al momento de iniciar su carrera, pues se autoconcebían, pues obviamente como los intelectuales, y pues ciertas ilusiones, ilusio, para decirlo en el término correcto, pues los hacía tener actitudes, pues en cierto modo, tanto enfocadas a que su perspectiva era ya pues la chida, ¿no? Científicamente, ¿no? Que igual serviría verlo como en casos muy, muy concretos, ¿no? O sea, al momento que Bourdieu cuestionó perspectivas sociológicas, lo dice muy claramente, ¿no? Que la sociología empírica de Lazarfield, hacer puras encuestas y analizar puro cuantitativo, en algún momento se llegó a pensar que ya era la sociología, ¿no? Ya la sociología, ese enfoque dominante, era el que se debía desarrollar, ¿no? Y entonces cuando uno le entra a la sociología, piensa que la idea de cientificidad viene de aplicar 1000 encuestas y procesarlas y ya, ¿no? O sea, cuando es útil, es una herramienta, pero por alguna razón muchos se detuvieron en que la sociología ya era eso, ¿no? O viceversa, ¿no? De que pensar que por proponer un concepto rimbombante nuevo es el objetivo de la sociología, ¿no? O sea, decir que el capitalismo con un adjetivo, pues ya es lo que define nuestras realidades, pues también es muy simplista, ¿no? Tampoco. Entonces, y también habla un poco de inconsciente escolar Bourdieu cuando habla de cómo ciertas redes intelectuales se posicionan, ¿no? Bueno, sé que tú también has explorado esa idea, no sé qué comentarios. Pues creo que va muy hilado a este texto que habla sobre los objetos de estudio que deben ser legítimos, que creo que eso es lo que también Bourdieu pues se encargó de desmitificar, ¿no? O sea, inconsciente escolástico o esta visión muy, muy institucionalizada o muy academicista de lo que debemos estudiar, también es algo que está presente en el trabajo de Bourdieu, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de una entrevista que tiene con Roger Chartier y me encanta ese ejemplo porque él dice, lo mismo, es tan importante leer a Marx y la Biblia como analizar los diálogos, por ejemplo, del Doctor Spock, ¿no? Que es este protagonista de la saga Star Trek. Y creo que eso es algo que Bourdieu también nos enseña y que nos dice, ¿no? O sea, es todos estos objetos de la industria cultural y todos estos eh, temas que parece que no importan, pues en realidad son importantes porque transmiten una visión del mundo y eso cambia nuestra perspectiva sobre nuestras propias relaciones, ¿no? Y esto del inconsciente cultural, pues es interesante y es un concepto que creo que por ahí algunos lo critican y que de hecho en el único texto donde menciona ese concepto es en ese de proyecto, campo intelectual y proyecto creador. Ya después no lo vuelvo a mencionar, pero a mí me parecía importante porque hablaba de cómo nuestra forma de ver al mundo, pues está inserto en nuestro inconsciente y no reconocemos que toda nuestra trayectoria social, nuestra trayectoria intelectual o académica, pues va a delinear nuestra forma de ver el mundo y de ver esos objetos. Y creo que esta idea de vigilancia epistemológica, pues refiere a eso, ¿no? A reconocer que tenemos
ciertos límites y cómo podemos sobrepasar esos límites. Y bueno, sobre todo pensando en algo que mencionabas un poco más atrás, que es la interposición o la transposición que a veces hay de las ciencias sociales con los discursos pues, abiertamente políticos, ¿no? En la parte casi final del libro es muy incisivo Bourdieu en decir que no porque esté mal tener un posicionamiento político personal, sino el pretender que con ese posicionamiento hacia su sociología, eh, pues es como algo engañoso, ¿no? Dice que pues en cierto modo no estás ni siquiera apoyando desde la sociología al movimiento social que te interesa apoyar, porque solamente te estás adscribiendo como un militante más, ¿no? O un replicador pues de sus exigencias, cuando se le haría un favor más grande a esos movimientos sociales, tratando de tener primero un compromiso más científico por explicar las condiciones particulares históricas por las que ese movimiento social, por ejemplo, se ve implicado en una trama, ¿no? O en una pérdida de derechos, o se ve afectado, pues, en ciertos momentos de decisiones políticas, ¿no? Y como lo mencionas, es crucial reflexionar sobre esto porque, pues, nos llegan las noticias de, pues, cosas que están pasando en el mundo y en el país también, no sé, lo de Palestina, este, a estas alturas, pues es ilógico pensar que un sociólogo tenga una visión ingenua, ¿no? Que nada más replique tanto un discurso mediático, que está todo el poder de la ideología, ¿no? También ahí está como, tengo colegas que están analizando esto de lo de Palestina y dicen, pues ahorita casi no lo vemos desde nuestro contexto latinoamericano, pero en el mundo anglosajón, lo políticamente correcto es que te posiciones a favor de Israel. Y se invierten millones y millones, incluso invitan a artistas de Hollywood para explicar por qué te tienes que posicionar a favor de Israel, cuando a todas luces hay evidencia de que pues incluso al momento de nombrarlo, ¿no? Bourdieu también, sabemos que en sus cursos de sociología general lo primero que comienza es con eso, ¿no? La forma de nombrar al mundo, ¿no? El hecho de que lo llamen guerra en vez de un abierto genocidio, porque no están combatiendo contra un ejército palestino, sino contra población civil, los están bombardeando y que eso no lo llames como lo que realmente está pasando, pues ya hay un sesgo, ¿no? O sea, ya habríamos, por ejemplo, en un curso que tuvimos sobre Bourdieu preguntaban, pues que un poco los términos ya están un poco desfasados, ¿no? O son muy generales lo que habla en oficio del sociólogo, pero por ejemplo que si lo traducimos, yo creo que al día de hoy lo que menciona como prejuicios, que suena como muy general, muy vago esa idea de prejuicios, pues yo creo que más bien Bourdieu lo traduciríamos ahora como a tratar de evitar los sesgos cognitivos, ¿no? Que sabemos que el mundo mediático trata de meter para pues imponer ciertas ideas, ¿no? También el que muchos científicos sociales no sepan exactamente cómo analizar el caso de Argentina con Milei. Hay quienes nada más se han puesto en contra, pero tampoco se han puesto a reflexionar cómo es que se permitió la sociedad, se dieron las condiciones para que llegara una persona hacia el poder. A veces pues no saben qué decir, ¿no? O sea, y también es algo muy clave, pues también por experiencias que han pasado en México, que casi siempre gana como esa parte visceral, ¿no? Esa parte de posicionamiento moral o político sobre los temas de coyuntura, antes que detenerse a reflexionar, bueno, ¿y qué implicaciones sociales realmente tiene esto? Más que, porque uno como alumno me tocó vivirlo como alumno de posgrado, de licenciatura, creo que algunos están viviendo eso, que parece que como en vez de invitarte a delimitar un tema e investigarlo, a veces te presionan a posicionarte si estás a favor o en contra de, pues, de tal político, ¿no? O de tal reforma o de tal cosa, y desde herramientas de juicio moral más que de juicio científico, ¿no? O sea, es un poco las perversiones, un poco que yo veo del campo académico en ciertos momentos, y de ahí pues vuelvo, ¿no? A la relevancia de releer,
de reexplorar pues textos como los de Bourdieu, ¿no? Y además agregaría, yo creo que lo vamos a comentar un poquitito después, la confrontación que hay también con otras ideas de reflexividad, ¿no? Eh, Randall Collins, también uno de sus continuadores que tiene algo interesante sobre reflexividad es Dennis Baranger. Él coordinó un libro que se llama Condenados a la Reflexividad, que igual demuestra, ¿no? Cómo lo que desarrolló Bourdieu como una idea de reflexividad, como un proceso más bien, pues ya se puede aplicar, ¿no? En investigaciones muy particulares y sobre todo, pues tratando de señalar qué es, ¿no? ¿Qué se entiende por reflexividad, ¿no? Ahí, por ejemplo, Dennis Baranger se dedicó a rastrear un poco anécdotas de Bourdieu y dice que lo que le hizo pensar como las desigualdades del sistema educativo, pues fue como una conversación, pues algo entre casual, cotidiana, en el que uno de sus familiares decía que se sentía muy orgullosa porque uno de sus hijos ya iba a estudiar en tal escuela, ¿no? Y no en otra, ¿no? Entonces fue como el cuestionarse, y bueno, ¿y qué tiene de diferente que estudie una carrera aquí o que la estudie en otra, ¿no? Y se dio cuenta, pues ya con el estudio sociológico, que pues la gente se atribuye diferencias simbólicas, ¿no? El origen social, el prestigio que se puede dar, el capital social, y pues como de nuestras reflexiones cotidianas, de pláticas, pues puede surgir pues un tema de investigación, ¿no? Y ponerle ese tema en balance crítico, pues es importante más que simplemente replicar o posicionarse moralmente, ¿no? No sé cómo ves ese punto. Tu micrófono. Ay, perdón. Que decía que el texto que más me gustó fue el último, porque yo hablaba al principio de todo este ambiente político en el que se publica el texto y pues es que al final de cuentas esta posición política es una posición normativa, ¿no? Y sí, pues sí parece que se nos exige decir que estás a favor o en contra de alguien, pero no estar conscientes de que esa posición pues implica, ¿no? Una visión del mundo, una forma de ver al mundo, etcétera. Y bueno, yo solo he leído a Collins y creo que su concepto de reflexividad pues no es tan cercano a la de Bourdieu. No sé, no sé, ahí sí, no me dediqué más a ver sus perspectivas sobre el estudio de los filósofos, más que al concepto de reflexividad. Pero creo que pues a final de cuentas, esta idea de reflexividad también hay que mencionarlo un poco porque uno de los textos pues habla sobre eso, ¿no? Sobre la reflexividad narcisista y la reflexividad, ¿no? En términos ya más sociológicos. Y cuando estaba leyendo ese texto dije, ah, pues tiene que ver mucho con este boom de la psicología, ¿no? Y de todo y de toda esta forma o sea, nosotros tenemos una especie de reflexividad, pero no es una reflexividad, ¿cómo le llaman? Científica, ¿no? O sea, y también nosotros como sociólogos, pues a final de cuentas terminamos siendo individuos y nuestro nivel de reflexividad pues va a ser diferente de acuerdo a nuestra propia formación, nuestros propios capitales, ¿no? Podríamos decirlo de una u otra manera. Y pues ya. Y ahí, por ejemplo, este, no sé, igual me gustaría que, no sé qué tanto puedes comentar, pero, eh, por ejemplo, nosotros estamos en conocimiento, pues, de un proyecto que se está llevando a cabo de la experiencia de los sociólogos, cómo han sido sus trayectorias, y al menos lo que me han contado de ese proyecto de investigación que varios colegas están llevando a cabo para colegas acá de México.
pues obviamente han saltado experiencias en las que nos tenemos que confrontar, pues con nuestra propia experiencia, ¿no? O al menos el contacto que yo tuve, que me contaron de esta investigación, pues obviamente se me puso a pensar sobre, pues muchas cosas, ¿no? O sea, no sé si llamarlo precisamente un proceso de reflexividad tal como lo señala Bourdieu, porque también habría que aceptar que estamos en otras condiciones, que pues yo no soy un académico consagrado que pues trata de refinar la sociología, sino que pues también al menos nosotros estamos ligados más al trabajar de administración pública, que sabemos que lo que ofrecemos ahí no es estrictamente sociología. Podemos sacar sociología para nuestros análisis, pero también alguna vez lo comentamos, ¿no? Creo que ofrecemos algo más sociográfico, algo como de, tenemos esta técnica, la aplicamos, pero pues sabemos que las decisiones pues no las tomamos nosotros, ¿no? El saber qué va a pasar después de ciertos lineamientos de política pública o lo que hemos trabajado sobre cuestiones electorales que pues te apegas a lo que dice la ley y ya, sabiendo que también hay puntos de vacío, ¿no? Hay puntos en que las prácticas no siempre concuerdan. Entonces, pues nuestra experiencia viene más de allá, ¿no? ¿Cómo piensas la sociología? Pues desde un punto de vista que no es académico, que no es el de la trayectoria de Bourdieu, el que no es la trayectoria de alguien que lo financió un centro de investigación, sino que pues está ligado a otro tipo de experiencias, ¿no? Y además, pues suponiendo lo geográfico, ¿no? De que pues, aquí sales a la calle y no son los fenómenos que te cuenta la sociología norteamericana, sino que pues vivimos en realidades situadas, ¿no? Por ejemplo, también la última parte del libro me llama la atención al relacionarlo con todo esto, porque pues hay discursos muy particulares de interpretar la realidad con la que la sociología ya está en franca competencia, ¿no? O sea, hablamos de emociones y abre redes sociales y el tarot me dijo esto, los astros, mi coach, psicoterapeuta me dijo esto, o el libro de este influencer me dice tal cosa sobre mis emociones, y la sociología de las emociones está ahí navegando entre una multiplicidad de discursos, y además, pues, eh, como me dice, pues, estoy metiendo aquí como a Eva y Luz, pero pues la psicologización de ciertos procesos que pues vuelven más compleja una idea de reflexión propia, personal, porque también hasta eso ya te están orientando, ¿no? O sea, si te sientes así, si te sientes con esta inconformidad que las genera tu condición laboral, que las condiciona tu jefe o la presión que vives, no, es que no es de tu condición de trabajo, es de que tú no te mentalizas, ¿no? Entonces, de ahí es un punto de quiebre, eh, de, creo que incluso hasta, si lo pensamos así, hasta la idea de reflexividad que desarrolló Bourdieu hasta se queda corta, ¿no? En algunos aspectos, sobre todo por los procesos sociales que él ya no conoció, ¿no? De que las redes sociales, las emociones que genera, pues sí, ciertamente tienen que avanzar otro grado de reflexividad, yo creo que todavía más, ¿no? No sé cómo ves eso. Sí, de hecho, ahora que mencionas lo del proyecto que estoy trabajando con miembros de la SMS, la Sociedad Mexicana de Sociología, y que de hecho se va a presentar un avance en el Congreso, si alguien de allá que vaya a ir nos escuche. Pues, y es un trabajo interesante porque pues intentamos rastrear las trayectorias de sociólogos, pero es una intención de comparar justamente trayectorias de la sociología académica, porque es una forma de hacer sociología y es una forma práctica de hacer sociología, y estos sociólogos que no se insertan en ese campo académico. Porque, o sea, nosotros podemos discutir mucho Bourdieu, podemos seguir discutiendo sobre teoría social, etcétera, pero sí, o sea, en nuestro contexto, ¿cuál es la aplicación de la sociología? Y creo que no solamente unos cuantos hayan tenido esa experiencia, ¿no? O sea, a mí me han preguntado, ¿no?
qué es la sociología, para qué sirve la sociología, me han cuestionado la misma idea de por qué sociología, ¿no? Y esta investigación yo creo que sí puede enmarcarse como una especie de reflexividad colectiva, porque justamente queremos saber por qué unos sí y por qué otros no. Y mucho tiene que ver con las condiciones sociales, ¿no? Que creo que ya sería como un spoiler si les sigo contando. Todavía es un proyecto que está ahí y que espero que salgan cosas muy interesantes. Igual si alguien que nos está escuchando, que es sociólogo y se dedica a otra cosa que no sea investigación académica, nos pueden mandar ahí un mensaje para que les hagamos una entrevista o nos cuenten, porque justamente este proceso de analizar entrevistas, que yo, por ejemplo, no tenía esa experiencia empírica, sociológica, pero al estar leyendo, escuchar estas entrevistas y lo que cuentan ellos, pues también es mirarte en ese espejo, ¿no? Y decir, ay, ¿y cómo yo llegué a este punto? ¿Cómo yo llegué a la propia sociología, ¿no? Y todas las experiencias son diferentes. Hay quienes, como, como Dubet en ese libro en defensa de la sociología, lo dice muy bonito. Hay quienes llegamos a la sociología por casi por casualidad, ¿no? Y yo me inscribo en esa, yo me inscribo en esa línea de la llegada a la sociología. Y por ejemplo, la experiencia en instituciones públicas, pues muy compleja porque estás inserto en unas dinámicas burocráticas que limitan más que que la propia academia, o no sé, o sea, la academia debe tener su propia burocracia, pero por lo menos ahí estás produciendo conocimiento. Acá es o sea, ese conocimiento para qué te puede resultar útil. Y yo creo que aquí en México y en otros países, las instituciones públicas deberían de tener estos departamentos de investigación, porque ¿cómo vas a mejorar tus prácticas si no conoces a tus ciudadanos? Entonces, creo que ahí podría funcionar la sociología, pero también está esta otra aplicación que yo mencionaba, que era la del mercado, ¿no? En estudios de mercado, en marketing, puede funcionar esta aplicación. Y ahí obviamente pues ya la reflexividad pues se ve como, como una ruptura, ¿no? Porque pues tú obedeces a un empresario y pues él te va a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Ya ahí a nivel personal pues es otra cuestión. También, por ejemplo, hablando de lo que me hizo pensar así a nivel particular de mis experiencias, porque pues a final de cuentas a eso va la reflexividad, a tratar de racionalizarlas un poco. Por ejemplo, en mis últimos trabajos pues era mucha interacción con personas, ¿no? Con personas pues de muy diferente perfil, ¿no? Estamos hablando de que yo estaba pues en las experiencias de capacitación electoral y te podrías encontrar desde quien se ponía ahora sí que la camiseta por el instituto, siendo que son simples ciudadanos, ¿no? Creo que eh, regularmente sí, en experiencia veíamos una correlación más o menos directa, al menos donde yo trabajé, entre una cultura política pues más enfocada a querer participar pues entre sectores más escolarizados que pues entre otros, ¿no? Otros querían participar, pero sus motivos eran diferentes, ¿no? O incluso ni les interesaba mucho el espectro político, pero pues lo veían como un reto personal, ¿no? Así, ya hace mucho que no estudio algo, ¿no? Y pues qué bonito, ¿no? Estar ahí en las casillas, etcétera, ¿no? Pero hablando en términos así más de reflexividad, te das cuenta que lo que está, es a lo mismo que llegó Bourdieu, o sea, lo que está diseñado en un marco legal, lo que está establecido en un marco de reglas, pues no quiere decir que sea la realidad, o sea, la realidad siempre te va a poner cosas más complejas, ¿no? Y por eso están como, más que decir que como administradores públicos o una figura, servidor público, yo diría que estamos como en un punto de intermediarios
de programas sociales o de políticas públicas, etcétera. Los intermediarios, por ejemplo, en mi actual trabajo estoy conociendo esas perspectivas, ¿no? Que la directiva institucional dice esto y que en la práctica pues poco de eso se puede hacer, ¿no? Y que a veces lo que menos están dispuestos a tomar en cuenta pues es la opinión o los criterios de valoración pues de las mismas personas a las que quieren llegar, ¿no? Entonces son un poco las limitantes de lo que hemos visto en la administración pública, ¿no? Y sobre todo pensar que la perspectiva sociológica da para sugerir muchos cambios ahí, pero pues que se tienen que encadenar con un montón de procesos para que pues cambie ciertas medidas, ¿no? Ciertas políticas, ¿no? Y eso, por ejemplo, está difícil dimensionarlo ahorita. También me confronta mucho el sector académico porque ahora que yo lo veo como también salí ya de un posgrado y todo eso, pero también veo que no quiero decir que el mundo académico está encerrado en sí mismo, creo que no lo está del todo, porque yo mismo he estudiado el campo académico, pero creo que sí se cae en el influjo de no percibir ciertas dimensiones de realidad, ¿no? O sea, y no lo digo en un sentido moralista de que les falta calle, ni eso, sino que pues simplemente no te da la vida, ¿no? O sea, estás estudiando un posgrado y tienes que chingarle a tu tema, y si sales a campo y te centras en unas partes de la realidad, pero en ese mismo proceso de investigación pues, se te saltan otras, ¿no? Que no viste, ¿no? Y acabas tu tesis y, pues este factor no lo vi, ¿no? Y afortunadamente hay quien es muy brillante y dice, pues como no lo vi, pues voy a hacer otra investigación. Y ahora sí la exploro, ¿no? O sea, nunca se termina de conocer cierta realidad, pues cuando incluso limitándose a un tema muy concreto, no se termina de hallar todas las vertientes, ¿no? Que implica algo, ¿no? Pero lo que quiero llegar es eso, ¿no? Creo que si lo vemos desde lo que comentas, de esto a cómo se está orientando esta investigación de las experiencias de la sociología fuera de la academia, creo que hace falta un montón de diálogo entre todos los sociólogos que estamos en espectros muy diferentes de los campos sociales, ¿no? Y creo que pues es como la lección última que deja Bourdieu ahí, ¿no? Que la vigilancia epistemológica, si queremos volver a ese término, pues ya no depende de una relación asesor, tutorado, sino que implica abrir tu investigación a que sea discutida a un espectro amplio de población y sobre todo a quienes les afecta, ¿no? O sea, estás hablando de salud pública, pues ve con los médicos, ve con los enfermos, ve con qué opinan de lo que investigaste, ¿no? También es parte de la reflexiva de esa dimensión colectiva. Sí, justo creo que es lo que nos enseña un poco la propia trayectoria de Bourdieu, porque no es como que hay solamente discutir lo teórico. O sea, sí tiene muchos ensayos teóricos, pero toda su investigación pues es eso, ¿no? Es ir a preguntarle a la gente cómo te sientes, qué estás viviendo. Y por ejemplo, es resultado de ese interés, pues es este libro de la miseria del mundo, ¿no? Eh, y creo que sí podemos hacer o alcanzar un nivel de reflexividad colectiva, pero como dices tú, ¿no? Hay que establecer un diálogo primero. Si no, pues nos quedamos en, en el sufrimiento individual y luego qué pasa con eso. Bueno, creo que, bueno, en vista del tiempo, yo creo que lo que sí ya serían como comentarios casi de cierre. Este, yo me quedaría, bueno, ahorita no vimos comentarios porque comprendimos que, pues a lo mejor no está como tan disponible el libro todavía o un nuevo tiempo de leerlo así tan a fondo por parte de quien nos está viendo. Digo, nosotros sí lo leímos hasta 2 veces y tratamos pues no de resumirlo, ¿no? Sino de sacar nuestras reflexiones situadas. Pero bueno, si pueden ver el video grabado, que también lo vamos a poner en YouTube, pues estaría interesante que nos pudieran comentar.
y sobre todo seguir pues lo que está haciendo Harumi, ¿no? Que también yo creo que también después les voy a incorporarme por ahí, a ver, comentando pues los resultados que nunca van a ser definitivos de esta investigación de cómo son las experiencias de los egresados de sociología, ¿no? En ciertas partes de México, ¿no? Porque pues eso da para comentar pues un montón de horas, ¿no? Y además con más compañeros, ¿no? Que sabemos que están desarrollando esto. Pues yo cerraría con, pues llevamos años, ¿no? Tratando de no solamente pues leer a Bourdieu por leerlo, ¿no? Sino también de retraducirlo en nuestras prácticas profesionales, pues, académicas. Y creo que es un autor que nos deja ver como un lado muy auténtico, no por tirar acá a otros autores, pero sabemos que algunos, a veces no, ¿cómo decirlo? No trascienden esa parte de confrontación con otros autores, ¿no? Y entonces como que se tiran entre ellos y están, creo que, no voy a negarlo, creo que el propio Bourdieu a veces cayó en esa lógica de criticar a otros autores sin comprenderlos del todo, pero pues es parte, ¿no? De situarse dentro de un mismo campo intelectual. Creo que sí llegó a impactar al campo intelectual, no solamente al sociológico, y que pues en parte ver su trayectoria y sus obras pues es un reto para nosotros, ¿no? A mí en lo particular, eh, pues sí, reflexionar sobre esto pues me hace conectar que, por ejemplo, nosotros que somos de una generación de sociólogos con características que a veces no lo pensamos así a veces, pero tenemos características muy similares, ¿no? Que somos la primera generación de nuestras familias en estudiar una carrera, que vivimos en entornos, pues sí urbanos, pero no urbanos en el centro o con el acceso a todos los servicios, que a veces le batallamos las 3 horas para llegar a la universidad, que las políticas públicas que nos ha tocado vivir, pues nos dimensionan en un futuro un poco de incertidumbre. Entonces, son cuestiones que en otros espacios también hemos identificado que son comunes y que pues a veces sí hay que identificarlas como eso, ¿no? Como un producto histórico, ¿no? O sea, más que como una configuración individual, ¿no? O sea, y creo que pues también en parte es el mensaje político que dejó Bourdieu, ¿no? Político en el sentido muy, muy amplio del término, ¿no? Que si en algún momento se posicionó contra el neoliberalismo, más que discutir una idea, un proyecto político económico, fue discutir la visión del mundo que muchas personas estaban empezando a adoptar, ¿no? Mencionaste ahorita lo de la miseria del mundo, ¿no? Y a todas las personas entrevistadas desde ahí conciben una crisis en sus sociedades, en sus barrios, pero lo atribuyen a muy diferentes causas, ¿no? Y le echan la culpa a otros. Y como mencionabas también al principio, es como el semillero a veces en varios contextos de apoyar a políticos que pues, están medio, tienen ideas muy locas, ¿no? Entonces, sabernos identificarnos en esos procesos históricos, pues tiene el total beneficio de tener una mejor reflexividad de dónde estamos y de dónde, qué podemos exigir políticamente, ¿no? También creo que al final de cuentas es una de las grandes lecciones que deja, pues no solamente Bourdieu, sino la sociología que se quiera pretender científica, ¿no? Y no sé qué reflexiones más o menos finales tengas. Pues ahora que mencionabas todo esto de, de, de los, por ejemplo, me acuerdo mucho de este ay, documental sobre Bourdieu y, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, nosotros hemos intentado como llevar a la sociología en espacios no académicos, porque yo sí creo que la academia se queda en la academia. O sea, pueden hacer muchas presentaciones de libro y lo que quieras, pero si realmente quisieran establecer un diálogo con las personas, irían a otros espacios, irían a las colonias, irían a los mercados,
irían a centros culturales, a establecer un diálogo. Entonces creo que yo siempre voy a criticar esa forma académica de hacer, pues, o sea, no tanto de hacer sociología, pero sí de distribuir el conocimiento, porque ¿qué sentido tiene que hablemos de las personas si ellos no pueden conocerse a sí mismos, ¿no? O sea, nosotros los conocemos, pero qué mejor que ellos puedan conocerse o conocer cómo funcionan estos mecanismos de dominación para que puedan cuestionar su propio, su propio, su propia visión del mundo, ¿no? Y creo que hay que hacerse de espacios, y recuerdo mucho esta frase de Bourdieu de por qué lo critican por ser intelectual, ¿no? Y él mismo en esta posición doble de ciudadano y de sociólogo, pues es algo que nosotros vivimos, ¿no? Y pues ya como finales, que sí lean este texto, pero como mencionaba, creo que no es un texto eh, para alguien que no conoce nada de Bourdieu, sí es un texto complejo, no tanto por los temas, sino por la forma, ¿no? Que es algo que en Bourdieu sabemos tanto. Aunque como son entrevistas o pequeños ensayos, pues no es tan compleja como sus reflexiones teóricas, ¿no? Pero aún así, espero que puedan leerlo por ahí. O sea, nosotros no podemos subir el enlace porque nos pueden funar o algo así, pero por ahí está navegando en algunas páginas de internet. Que igual no es un libro muy caro y por lo mismo es como un libro muy cortito. Son como menos de 200 páginas, creo. Sí, 103 páginas. Y me llamó la atención que al final viene una cronología de su obra. Eso es eso es singular. En ningún otro libro venía esa cronología, por si alguien está interesado. Por Dios, si quieren que sea su primer libro, pues igual nos pueden escribir algunas dudas, si hacemos otra transmisión, o incluso hacer un curso. Yo tengo la espinita desde hace muchos años de leer La miseria del mundo en colectivo, pero pues ya sería cuestión del futuro y los tiempos. También algo que está interesante comentar de esto colectivo que decías, sobre todo yo rememoro que pues hemos dado cursos de Bourdieu y bueno, no solamente de Bourdieu, sino de algunos temas de sociología en la biblioteca Vasconcelos. Y lo que está bien interesante, creo que en los cursos que hemos dado, es que las personas que han asistido no son de las ciencias sociales. O sea, está bien interesante cómo compas ingenieros, médicos, incluso se han interesado en meterse a cosas bien específicas como las que hemos hecho de sociología del conocimiento y de Bourdieu. Y cuando les preguntábamos, pues es que lo he escuchado, ¿no? Y quiero saber, y sé que él está como contra ciertas ideas y pues quiero explorar más, ¿no? Entonces, de verdad nos hemos sentido muy agradecidos de que se genere ese interés. Y pues bueno, yo cerraría también haciendo como algunos comerciales. Pues en primero que estén pendientes ahí de nuestras redes porque, digo, sí es fundamental, ya van a escuchar en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Sociología, pues un adelanto de lo que Harumi ha investigado junto con Néstor y otros colegas, pues sobre estas experiencias de los sociólogos egresados, ¿no? Y pues obviamente que estén pendientes porque igual estamos asociados de alguna manera. Pues con este congreso va a ser del 16 al 18 de octubre, me parece, de este año, en Veracruz, para que puedan estar pendientes va a haber muchos temas y si le pueden caer, pues estaría chido. También algunos proyectos que Harumi tiene también en la Biblioteca Vasconcelos, no sé si los quiero comentar. Y yo en lo particular, el año pasado estuve asociado con unas colegas que también en la Biblioteca Vasconcelos van a seguir presentando los diálogos sociológicos. Yo ya no estoy ahí por cuestiones geográficas, ya no vivo en la Ciudad de México ni en el Estado de México, pero con un compañero vamos a estar hablando del tema de Palestina
y también voy a participar en otro que tiene que ver con sociología del arte. Entonces, si no falla nada de la planeación en la Vasconcelos, pues ahí estaremos, ¿no? También que puedan escuchar a estas colegas. También estamos tratando de dar más difusión un poco más directa en el canal de WhatsApp, porque yo me he dado cuenta que los algoritmos en Facebook y en Twitter están cambiando y abres el feed y es pura publicidad y creo que como que se está invisibilizando el trabajo pues de muchas páginas, ¿no? Que pirateamos conocimiento. Entonces, pues estamos buscando como las alternativas que sean un poco más directas para que, pues, no sé cómo decirlo, es que no quiero decir comunidad, pero sí, las personas que se han interesado en nuestras pláticas, en nuestros proyectos, se pueden enterar, pues, de una forma más directa, ¿no? Entonces, ahí vamos a dejar el enlace al canal de WhatsApp que tenemos y, pues, igual vamos a tratar de subir información interesante porque pues sí ya estamos comprendiendo un poco las limitaciones de las otras redes sociales, pero pues hay que reinventarse constantemente en esto. Sí, pues yo les invito a que vayan al Congreso. Sí hay investigaciones muy interesantes de temas muy diversos. Y pues también que si quieren que comentemos algún libro en específico, pues que nos hagan la sugerencia. Ahí, por cualquier medio, por Twitter, por Facebook, WhatsApp. Digo, X ya no se llama Twitter. Pero si quieren que comentemos algún texto en específico, pues ya, nosotros felices. Pero sí, igual estaremos al pendiente de armar otro, pues no sé si curso o plática sobre dimensiones específicas de las obras de la red de Bourdieu, porque nos hemos dado cuenta que se han interesado, pero pues ya estaremos avisando. Y también este video se va a quedar albergado en nuestro canal de YouTube, que hace el que también le hago un poquito comercial porque siendo congruentes con la perspectiva colectiva, ahí podrán encontrar entrevistas que hemos hecho a Patrick Lloret, por ejemplo, que es un especialista en Bourdieu y explica de una forma muy chida sus conceptos en un libro que presentó aquí en este canal. También hemos entrevistado a José Luis Moreno Pestaña, que es alguien que ha explorado sociología de los intelectuales, aunque lo entrevistamos más por el lado de sociología del cuerpo. Hemos entrevistado a profesores de Colombia, de Argentina, Patrick Lloret, por ejemplo, es de Francia, a colegas aquí de México, y también van a encontrar un poco algunas reflexiones que hemos hecho sobre Mannheim, que creo que siempre resaltan nuestras conversaciones, para que le den una vuelta ahí a nuestro canal de YouTube, que, bueno, sale ahí, pero les pasamos el enlace, lo dejamos comentado. Y pues de nuestra parte, pues sería todo, no sé si un ultimísimo comentario. No, por mi parte ya es todo. Muchas gracias a los que lo vieron en vivo y a los que pues van a verlo grabado. Sí, pues saludos a quienes los vieron en Facebook, como aquí los van a ver en YouTube. Pues gracias por vernos y nos vemos. Estén pendientes de otras actividades.